Y ha tenido la gentileza de acercarnos, estar con nosotros la concejal Malvina Gareca. Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario. Vos sabés que una de las preocupaciones que tenemos es el tema de discapacidad. Me parece que el tema principal, después abordamos otras cuestiones que Gustavo además abrió el espectro de manera interesante. Pero hay un proyecto de ley de discapacidad, más allá de que lo han abandonado total y absolutamente a los discapacitados. Situación actual y proyecto de ley. Así es. Bueno, actualmente tenemos una ley nacional de emergencia por discapacidad que ha sido aprobada muchísimas veces ya en el Congreso de la Nación y que no ha sido reglamentada, no está siendo aplicada, ¿no? Y vos sabés que esto ha sido realmente algo, no sé si histórico, podríamos decir histórico, porque ha contenido, digamos, de que varios partidos políticos, varios espacios políticos se pongan de acuerdo y esto sea sancionado, ¿no? Era lo que se podía, digamos, llegar a hacer lo mejor posible para ver cómo el sistema lo poníamos un poquito ahí en orden, ¿no? Pero bueno, esta ley no ha sido aplicada por el Gobierno Nacional y contrario a esto que hizo, mandó una nueva ley que, si no me equivoco, es ley contra el fraude de las pensiones, creo que se llama el nombre. Lindo o bueno, título, digamos. Un hermoso título para, bueno, de alguna manera creo yo, seguir poniendo el foco en una mirada hacia el sector de la discapacidad como si fuesen personas que vienen a aprovecharse del sistema, ¿no? Es como una mirada que, a mi entender, realmente lo que hace es criminalizar a la discapacidad, criminalizar a quienes son los más vulnerables, ¿no? Hoy por hoy en nuestro país y que le están pasando tan mal. Bueno, una nueva ley que por supuesto es rechazada por todo el colectivo de la discapacidad, y en esto hablamos, bueno, las personas con discapacidad, los que tenemos familiares con discapacidad, los prestadores, porque realmente lo que viene a hacer, lejos de atacar a lo que es el fraude que ellos llaman, viene a perseguir, si se quiere, y volver con todo un sistema en donde se pone en duda que esa persona tenga una discapacidad. Y para ¿no? eso no habría que hacer una auditoría y no se dispone de... Absolutamente. Exactamente. Bueno, en su momento se acuerdan que se empezó con la auditoría, que fue un fiasco, fue tremendo porque no fue bien organizada, las cartas no llegaban a donde tenían que llegar, las citaban a hospitales o a lugares que eran muy lejanos de donde ellos vivían, gente que directamente nunca se lo notificó y bueno, y tampoco teníamos, por ejemplo, a nivel local, espacios donde se le puede informar a la gente bien de qué se trataba o cómo se reempadronaba, ¿no? Bueno, yo veo que en una gestión nacional, y siempre eso es un problema, hay una manera muy portuaria, podríamos decir, sí, una mirada de de querer allá. organizar el país con la mirada de una persona que vive en una gran ciudad. Totalmente. Y no utilizar las herramientas que hoy tenés para geolocalizar y saber muy bien de qué se trata, ¿no? Claro, y la articulación, ¿no? Con los gobiernos locales. Los gobiernos locales, con provincia, con provinciales. municipio, ver cómo se llega, cómo se acerca la información necesaria. Entonces ahí en esta lógica, digamos, lo que uno termina viendo es que quizás lo que pretenden es que se reempadrone la menos cantidad de gente posible porque, bueno, eso implica que se les da de baja a las pensiones y por ende es menos gasto, digamos, de parte del Estado hacia el sector de discapacidad. Eso lo podrían haber seguido haciendo, pero la verdad que esa auditoría se llevó adelante de muy mala manera, no tuvo un buen efecto y ahora insisten nuevamente con esto, ¿no? Entonces, bueno, uno lo que piensa es que quizás de trasfondo en realidad lo que hay es estas ganas de seguir ajustando y recortando en un sector que ya de por sí viene muy vulnerable a lo largo de los años. Uno dice, bueno, vieron cuestiones que eran para mejorar. Pero sinceramente, como estamos viendo ahora, esto no ha pasado nunca. Las marchas, ¿no?, que son masivas en el país, realmente jamás ha tenido que ser de tal magnitud porque realmente el sistema está colapsado, ¿no? Hay que decir también que en esta nueva ley que impulsa el Gobierno Nacional, por ejemplo, ya no se dan incentivos al sector privado, o a las empresas para generar trabajo, ¿no?, para personas con discapacidad, que tampoco va a ser compatible el empleo formal con las pensiones, ¿no? Algo que es tremendo eso, ¿no? Es tremendo. Porque si alguien consigue
una changa directamente pierde el beneficio. Directamente pierde el beneficio con lo que cuesta a la persona con discapacidad insertarse en el mercado laboral, porque es real que no es, digamos, la primera opción, ¿no?, para una empresa o para cualquier sector en el laboral, decir, bueno, vamos a contratar a una persona con discapacidad. Por eso la pensión lo que hace de alguna manera es resguardar ciertos derechos a un sector que es muy vulnerable. Si además después puede conseguir un trabajo formal, bienvenido sea. ¿La pensión, Malvina? Y la pensión hoy está en, no llega a los 350.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de 330.000 pesos, o sea, no es la gran cosa, digo, no es que son millonarios y no es que con esto pueden tener cubiertas todas las necesidades, porque sabemos lo que implica. Tenemos familias en donde pueden convivir una persona jubilada, que además tiene a cargo una persona con discapacidad, digo, fijémonos cómo se juntan toda una serie de situaciones que terminan dejando muy, muy vulnerables a la sociedad en general, ¿no? Había un tema que también anticipamos al comienzo del programa y que vos hace 2 semanas aproximadamente habías emitido declaraciones en ese sentido de la preocupación del debate público, político, mediático, con la utilización, ¿no?, de figuras asociadas a la discapacidad como una manera de insulto. ¿Podríamos profundizar un poquito más eso? Sí, bueno, mira, todas las medidas, tienen una consonancia quizás con un pensamiento que el mismo gobierno nacional y mucha gente que lo sigue al gobierno nacional, en esto hablamos gente que tiene sus propios canales de streaming, redes sociales, funcionarios, utilizan a la discapacidad también como un insulto, ¿no? Y esto ha sucedido muchas veces, desde el mismo presidente que se ha referido como mogólico, ¿no?, para insultar a otra persona, hasta, bueno, recientes casos en donde el famoso Gordo Dan, también, no él, pero bueno, en su programa, se utiliza también mediante la inteligencia artificial, querer caricaturizar, digamos, una cara de, si no me equivoco, era Axel Kicillof, con los rasgos característicos de las personas con síndrome de Down. Cuestiones que son totalmente repudiables, por supuesto, que además todas las asociaciones, ¿no?, en este caso de personas con síndrome de Down, venimos haciendo hincapié. Yo tengo a mi hija con trisomía 21 y la verdad que es doloroso, pero da bronca, ¿no? Da bronca porque es un mensaje que, sin lugar a dudas, no hace nada para contribuir a una sociedad que sea más inclusiva, ¿no?, a una sociedad que sea más empática con el otro, ¿no? Creo que en ese sentido yo por lo menos sigo esperando las disculpas del presidente y bueno, y del sector político, que medianamente se pongan a reflexionar acerca de que esto no suma nada en una sociedad que además viene siendo muy violenta. Yo analizo esto, bueno, uno hace un análisis quizás porque vengo de las ciencias sociales, ¿no?, y analizo cómo estamos en una sociedad que por todos lados va mostrando rasgos de odio, de violencia, ¿no?, de discursos que luego se traducen en cuestiones ya físicas, ¿no? Y esto lo hemos visto también en todo lo que ha sido recientemente, lamentablemente, con este caso también en los colegios. Entonces, digo, para mí todo tiene que ver un poco con todo, y si quienes nos gobiernan y quienes están hoy en el poder tienen este tipo de discursos, ¿no?, que no es un discurso desde el respeto, la verdad es que, bueno, como sociedad, ¿qué podemos esperar de ahí para abajo? Y la discapacidad no puede ser tomado como un insulto, ¿no? Hemos visto a la misma diputada nacional Lemoine también hablar y decir que un niño se hace el autista. Digo, es muy... La vida de las personas con discapacidad y las familias ya tienen demasiado en el día a día como para también tener que lidiar con estos discursos que uno cree ya, bueno, los teníamos superados, ¿no? Pero vemos que falta mucho. El abordaje de la discapacidad podemos dividirlo en varias patas. Por un lado, un subsidio; por el otro lado, asistencia que tenga que ver con transporte, que en muchos casos es fundamental, sí. Y por el otro lado, la prestación de servicios de atención, que en algunos casos es más grave que en otro. Probablemente alguien que tenga un problema de parálisis cerebral requiera mucho más atención que alguien con el síndrome de Down. Totalmente. En el modelo de la nueva ley,
Porque ahora está desarticulado todo directamente. Sí, está todo desarticulado y en la nueva ley ataca, por un lado, el tema de las pensiones, porque también quieren reducirla al 70% del salario mínimo vital y móvil. Por otro lado, el tema del nomenclador nacional, que es lo que hoy permite que una persona con una obra social, la mejor obra social, y una persona que, por ejemplo, esté dentro de lo que es el programa Incluir, que no es... digamos, ambos tengan acceso a la misma prestación, al mismo profesional o al mismo lugar. Eso equipara de alguna manera cierta igualdad, ¿no?, en cuanto al acceso a todas estas prestaciones. Con esto de que quieren implementar una lógica de mercado, si se quiere, en lo que es el nomenclador nacional y que cada obra social y demás pongan los precios, bueno, de alguna manera ya no nos va a garantizar eso, ¿no? Que es que uno pueda elegir el profesional de acuerdo a lo que necesita esa persona, ¿no? Entonces ahí venimos con esta lógica que también realmente es terrible y es un retroceso, ¿no? También en cuanto a, venimos ya muy atrasados, por ejemplo, el tema de los transportes, porque sabemos que se les viene pagando a meses, 2, 3 meses después, que el valor de la nafta está incrementado muchísimo este tiempo y no se le paga de acuerdo a ese valor. Es decir, el sistema en sí está tremendo. La ley de emergencia que se había aprobado de alguna manera venía a querer como ponernos un poco en sintonía de lo que está pasando a nivel país en cuanto a nuestra economía diaria, ¿no? Pero bueno, con esta nueva ley que impulsa el gobierno nacional vamos totalmente en retroceso. ¿Están trabajando como asociaciones con los legisladores? ¿Se está haciendo algún trabajo de concientización? ¿Cuál es la respuesta que tienen? Bueno, acá en provincia, que hubo manifestaciones como en todo el país, bueno, acá sí lo que fue la legislatura provincial recibió a todo el sector de discapacidad y bueno, se le planteó cuáles son las necesidades para que de alguna manera se exprese. Nosotros desde el mismo Consejo Deliberante también nos expresamos en ese sentido, ¿no? Solicitando a quienes hoy por hoy tienen la última responsabilidad, que son nuevamente los legisladores nacionales. Por eso nuestro pedido como familias, nuestro pedido, yo vengo trabajando también en la Comisión de Discapacidades del Consejo, que por favor, ¿no?, revean y analicen la situación porque realmente le va a hacer mucho daño a todo el sector si se aprueba esta nueva ley que impulsa el gobierno. ¿Y cómo votarían los legisladores nacionales que representan a la provincia? En el caso de La Libertad Avanza, podemos saber, pero existen legisladores, una senadora y diputados de lo que es el Frente Provincial. Bueno, yo espero que voten justamente en contra de esta ley, ¿no? Yo espero eso y es lo que uno les pide también como quien ha estado apoyando, ¿no? Algunos de los que han llegado a la legislatura nacional. Entiendo que ese es el pedido realmente de un sector que lo necesita. Hoy por hoy es cuando más necesita a los legisladores nacionales, sentando una postura que es fundamental para las provincias, ¿no? Creo que este discurso de que son las personas con discapacidad los que desfinancian al sistema o los que desfinancian a nuestro país es realmente algo que no tiene correlato con lo que pasa en el día a día. O sea, vemos a Adorni que está investigado por un montón de situaciones que son poco claras, ¿no? Cuanto menos. Vemos que hay una situación en el ANDI, que es lo que se debería estar investigando, a donde se pondría el foco, debería de poner el foco si hablamos de malversación de fondos, y no en aquellas personas que hoy apenas están pudiendo sobrevivir con las terapias, con lo que tiene que ver cubrir el día a día. Así que bueno, yo por supuesto que apelo a que todos los legisladores nacionales voten en consecuencia. La misma diputada senadora nacional, Emilia Orozco, que en su momento ha sido una de las impulsoras de la Comisión de Discapacidad en el Consejo Deliberante, con quienes hemos estado trabajando juntas, bueno, me parece que sería importante tener esa coherencia y realmente no seguir perjudicándolos, ¿no? Y también nos sería importante que legisladores opositores a nivel nacional elaboren una propuesta alternativa. Totalmente, porque bueno, eso se esperaba desde un principio. Lo que pasa es que bueno, no hay intenciones, veo yo, políticas de avanzar en algo que sea para mejorar. Lo que más se pudo trabajar fue esa ley de emergencia que la verdad han trabajado desde todos los sectores políticos, ¿no? Se trabajó y muchos meses, o sea, fue un ida y vuelta interesante, pero bueno, a pesar de haber sido aprobada, nunca se promulgó, nunca se llevó adelante, nunca se terminó ejecutando. Y bueno, ahora vienen con esta otra propuesta que va a contramano de todo lo que se intentaba mejorar, ¿no?
me queda la última y la hacemos cortita si te liberamos. En el Consejo se han presentado casos de violencia de género. Sí. ¿Cuál es la situación institucional de estas personas y qué es lo que evalúan como cuerpo? Es tremendo. Bueno, sí, un tema que a mí me indigna mucho. Me indigna mucho porque convivo, ¿no? Todavía con 2 concejales que están denunciados por violencia de género. Tenemos el caso de Pablo López, que en su momento fue expulsado por su mandato anterior, ¿sí? Que era donde se dio esta situación particular de violencia, con la particularidad que esta persona volvía a asumir, porque bueno, fue electo, de hecho fue el concejal más electo en su momento, y bueno, volvía a asumir, ¿no? En este sentido, como ya había sido expulsado por esa situación, se entiende que en este momento lo que hay que esperar es ver cómo avanza la causa y ver si existe un nuevo hecho dentro de este mandato. Estamos a la espera de lo que pueda suceder en la justicia y que nos puedan mandar los elementos necesarios para ver cómo se procede en este caso. Tenemos por otro lado el caso del concejal Casasola, un caso que también fue conocido por denuncia por violencia de género, estando él en el mandato ya, siendo electo, concejal electo. Estamos actualmente con esta mesa de disciplina que se ha conformado para analizar el caso. Ya nos han remitido las actuaciones de la Fiscalía y en la última reunión, el viernes pasado, hemos recibido también a la denunciante del concejal que se había puesto a disposición para, bueno, contar ella cómo había sido o cuál es la situación y por qué ella lo denunciaba. La verdad que, bueno, ha sido un momento muy angustiante, un momento que una, bueno, como mujer, ¿no?, se pone en su lugar. Y si bien yo no voy a hacer, mención del relato en sí, porque son cuestiones de la causa, bueno, y cuestiones también de quien denuncia y no es la idea revictimizar, sí puedo decir que a mi entender, con todo lo que yo por lo menos he podido escuchar, para mí corresponde la expulsión. Es algo que no depende de mí sola y tenemos ahora próximamente, además previo hay que escucharlo también al concejal, así que ese es el paso siguiente. Nos volvemos a reunir seguramente esta semana y va a ser citado el concejal para escuchar lo que él tiene para decir al respecto. Pero realmente, bueno, son casos que también nos ponen el foco de qué pasa, ¿no?, con la violencia de género, qué pasa con todo lo que tiene que ver con esta perspectiva al interior de los partidos políticos. O sea, cómo es posible que lleguemos a estas instancias con personas que ya venían teniendo estas situaciones adentro del partido, porque es lo que manifiestan las mismas parejas, y que pareciera que nunca nadie quiso mirar o nunca nadie dijo nada, ¿no? Gracias por venir, Malvina. Bueno, gracias a ustedes.